¿Qué tal, chicos? La verdad que estoy emocionado de poder grabarles este video. La verdad que no es nada fácil. Parece fácil, pero la verdad que no lo es. La computadora no me ha permitido poder grabar pantalla, no me ha podido tampoco como que verme en la cámara. Entonces, entre la laptop y entre la cámara y entre una captura de pantalla, como que voy a tratar de que se escuche mi audio, de que obviamente de que se vea mi persona y sobre todo de cómo se llama, de presentarles unos temas muy interesantes sobre unas enfermedades que nos va a tocar ver en orientación, ah, para poderlo ver en el día a día. ¿Qué quiere decir? Para no confundirnos más lo que nosotros vamos a ver en clínica. Quiere decir lo que nosotros nos va a tocar ver en el hospital, lo que nosotros nos va a poder tocar, ciertas enfermedades en pacientes que sí o sí nos va a tocar ver. Para no revolvernos, les voy a compartir pantalla. Discúlpenme si no es de mejor audio, si no es de mejor video. La verdad que es un poquito complicado, pero realmente es muy interesante los temas que les voy a dar, como los que están a continuación. A ver, permítanme. Permítanme. Le toco aquí, a ver. Ok, a ver. Denme un minuto. Bueno, accidente cardiovascular, síndrome convulsivo, Alzheimer, Parkinson y enfermedad de ácido péptica. A pesar de verlo por encimita, a pesar de que lo vamos a ver por encimita, quiero hacer énfasis en los conceptos que les voy a dar y la información que realmente ha sido verificada de libros y de fuentes en internet, fuentes confiables de nutrición y médicos, en el cual se han enfocado en desarrollar las enfermedades, quiere decir, y estudiarlas un poquito más. Acompáñenme y vamos a verlo. Bueno, comenzamos. Accidente cardiovascular, como ya les había mencionado en la siguiente diapositiva. Accidente cardiovascular. El accidente cerebrovascular, también conocido como ACV, es una alteración súbita de la circulación sanguínea del cerebro. ¿Esto qué lo causa? Causada por la obstrucción o ruptura de un vaso sanguíneo, lo que provoca una disminución o interrupción del flujo de oxígeno y nutrientes, generando daño o muerte de las células cerebrales. Ok, en pocas palabras, quiere decir que por un lapso, por un momento, hay una pequeña obstrucción en alguna arteria, en alguna pequeña vena que conecta directamente con el cerebro, la cual lleva oxígeno. Ciertamente esta enfermedad, lo que pasa, este trastorno, la persona llega a poder quedar inconsciente, ¿ok? El cerebro, después de cierto tiempo, después de ciertos segundos o minutos, después de dejar de recibir oxígeno, entra en shock, entra en un estado que se puede llegar a la persona a desmayar e incluso a perder la memoria. En esto es a lo que se refiere el accidente cardiovascular. Y aquí hay una imagen más a detalle, que lo que pasa aquí es que un pequeño trombito, una pequeña pedacito de grasa, e incluso puede llegar a ser que la vena o la misma arteria esté dañada, exista una obstrucción o una ruptura de arteria que produzca un sangrado cerebral. Esa es en primera opción. En segunda opción, un trombo ocluye las arterias e impide el flujo normal de la sangre. Puede ser en un instante o puede incluso llegar a ser que esto se haya manejado de forma que tenga mucho tiempo ya el paciente con este síntoma. ¿Ok? En su fisiología, las hormonas que regulan el flujo cerebral, ¿cómo se llama? Es la adrenalina, la noradrenalina, la angiotensina. ¿Qué pasa con estas hormonas? Que se llegan a, ¿cómo explicarlo de una manera coloquial?
que lo que pasa con estas hormonas es que ya no cumplen correctamente la función en el cuerpo, ¿ok? En la siguiente, aquí las hablaba de FE. Esto es muy importante nosotros como nutriólogo conocerlo, porque en el hospital nos va a tocar calcular, e incluso ya estamos viendo lo que es el factor estrés. Que es el factor estrés, es cualquier estímulo físico, emocional o psicológico que altere el equilibrio del cuerpo, que altere su homeostasis y active una respuesta de adaptación. Quiere decir que el cuerpo llega a un estado de estrés, lo que hace que eleve el cortisol, lo que haya que produzca el cuerpo las mismas hormonas, adrenalina, y tenga como respuestas dos vías: una respuesta de miedo o una respuesta de lucha o de huida, ¿correcto? En la siguiente les explicaba un poquito qué es el factor estrés. El estrés es una respuesta del organismo ante estímulos que alteran la homeostasis: amenaza, preocupación, un accidente, un choque. Todos esos son los factores de estrés. Como respuesta hay presión, hay frecuencia cardíaca, hay vasoconstricción, y pues, ¿qué pasa? Que se aumenta la glucosa y se aumenta, pues, obviamente la presión en el cuerpo. Recuerden que lo estamos viendo por encimita para no alargar de más el video. Factores desencadenantes y fisiopatología. ¿Qué puede llegar a pasar? Puede llegar a haber una hemorragia, un derrame cerebral, puede llegar a haber una isquemia, un infarto cerebral, el cual se presenta en un 85% del problema, y del otro lado una hemorragia un 15%, ¿ok? Factores de riesgo en accidente cerebrovascular. ¿Qué pasa con el ACV? ¿Qué problemas? ¿Qué factores hacen que nos llegue a pasar esto? El número uno es la presión arterial, que se nos eleve la presión, que haya enfermedades cardíacas detrás. ¿Y esto a qué lo deriva? A la diabetes y a la obesidad. Son los principales factores que nos pueden llegar a provocar un accidente cardiovascular. ¿Ok? ¿Qué pasa en el accidente cerebrovascular? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos tan siquiera tener esas señales para que nosotros podamos llegar a acudir al médico o tan siquiera a la ambulancia? Que haya debilidad en la cara, dolor de brazo, dificultad para hablar, mareos, dolores de cabeza y visión borrosa. Se puede llegar a presentar 2 o 3. Obviamente es claro que si se presentan todas completas, se debe acudir inmediatamente al médico, ¿correcto? En el accidente cerebrovascular, del lado de la nutrición, que es el tema importante, la llave de todo esto, ¿qué debemos evitar? La sal en exceso. Hay personas que no se saben medir con la sal en los tipos de comida. Si de por sí las comidas, las carnes ya son saladas, el agregarle aún más la sal, eso nos puede llegar a perjudicar. Grasas saturadas. Pero doctor, pero nutriólogo, ¿cómo cuáles son las grasas saturadas? Si yo no como sabritas, si yo no como en la calle. No, pero muchas veces en casa se empieza. ¿Con qué? Con las frituras, principalmente que se frían de más las cosas, las azúcares refinadas y el alcohol. Hoy en día en México no hay persona que no consuma Coca-Cola en casa. ¿Qué se recomienda comer? Frutas y verduras. Yo siempre he dicho que las verduras es a libre demanda. Quiere decir, es que el nutriólogo, es que el doctor me dice que nada más 2 verduras, 3 verduras. No, esto es a libre demanda. Quiere decir que si te puedes comer 4, 5, 6, adelante. Las verduras es lo que más nos favorece al metabolismo del cuerpo. Cereales, pescados que están enriquecidos con omega 3, grasas saludables y sal en exceso. Quiere decir que si podemos descartar en su completo presencia a la sal, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, nos vamos con la siguiente. Síndrome convulsivo, otra enfermedad, las convulsiones.
¿Qué pasa con las convulsiones? El síndrome convulsivo es un conjunto de manifestaciones clínicas producidas por una actividad eléctrica anormal, excesiva y sincronizada en el cerebro, que se manifiesta principalmente por convulsiones. Quiere decir que el cerebro sufre un choque eléctrico que lo deriva. Estudios realmente se ha estudiado por muchos años. No hay un factor biológico natural que lo deriva. Ciertamente tiene que ver el estrés, la alimentación principalmente de la persona, que la persona no se encuentre estresada, que la persona no se encuentre en un nivel de ansiedad que lo pueda llegar a derivar. ¿Qué órgano regula el cerebro para que esto llegue a pasar? Principalmente la corteza del tálamo, ¿ok? El problema ocurre cuando se rompe el equilibrio en la activación e inhibición exactamente del tálamo. Quiere decir que por un momento es como cuando se desconecta inmediatamente la computadora. ¿Qué pasa cuando se desconecta inmediatamente la computadora? Se reinicia. Eso mismo pasa en el cerebro. Factores que lo desencadenan. La mayoría de pacientes que sufren convulsiones, 8 de cada 10 nacieron con esto. Los otros 2 se desarrolló por golpes fuertes en la cabeza. Por eso es de mucha importancia tratar de evitar o acudir a su médico después cuando nos llegamos a dar golpes en la cabeza. Lo influye el estrés, el alcohol, aunque no va por ahí. Mayormente estos factores son hereditarios, lo hereda la familia. ¿Qué alteraciones fisiológicas existen? Aumento de la actividad eléctrica cerebral, contracciones musculares involuntarias, alteración del estado de conciencia de la persona, incremento del consumo de oxígeno y de glucosa cerebral. Puede haber hipoxia, ácido láctico, taquicardias y cambios respiratorios, ¿ok? ¿Qué pasa? Ok, ¿qué sigue? Tratamiento nutricional. La mayoría de pacientes que llegan a tener estos trastornos es de suma importancia que regulen su dieta. ¿Qué quiere decir? No que se casen con una sola dieta, pero de que sí tenga la mayor concentración de proteínas y quiere decir que se sepa nutrir realmente la persona. Esa es nuestra responsabilidad como nutriólogos, que la persona llegue a nutrirse bien y evitar obviamente el alcohol. Nos vamos con otra enfermedad que es el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una afección neurodegenerativa, progresiva y la causa más común de demencia en adultos mayores, caracterizado por la pérdida de memoria, deterioro cognitivo y cambios de conducta. ¿Qué pasa en el Alzheimer? El famoso que empezamos a olvidar las cosas. El cerebro también es un órgano. ¿Y qué pasa con este órgano? Que se llega a ser viejo, llega a tener células muertas, lo dejamos de entrenar. El cerebro siempre está aprendiendo, pero llega un punto cuando ya no le metemos información, cuando ya no hacemos cálculos matemáticos, cuando ya no metemos al cerebro en problemas matemáticos o libros o lo que sea para poder ejercitarlo. Recuerden que el cerebro también, a pesar de ser un órgano, es un músculo. Hay que entrenarlo día con día. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ok. Signos y síntomas, problemas de memoria principalmente, desorientación y confusión, repetir preguntas, repetir respuestas, decir, ¿qué dijo? No escuché, no recordé, aguas con eso. Perder objetos, cambios de humor principalmente, ¿ok? Factores de riesgo, edad avanzada, historial familiar, factores genéticos, pues alguna enfermedad cardiovascular que la persona haya presentado, ya que hay una imagen muy bonita, el cual hablaba de su fisiopatología, de qué es lo que pasaba realmente en el cerebro. Lo estamos viendo por encimita.
Entonces, la verdad que esta es una imagen que habla exactamente de qué es lo que pasa en el cerebro, en la parte del tálamo, en la parte de los neurotransmisores, que deja de haber esa comunicación, porque obviamente los neurotransmisores captan y absorben toda la energía que día con día vamos adquiriendo. ¿Ok? Vamos con la siguiente enfermedad de ácido péptica. ¿Qué pasa con esta enfermedad de ácido péptica? Lo que pasa es que aquí hay un trastorno en el equilibrio entre los factores agresivos ácido gástrico y pepsina. Los factores protectores de la mucosa gástrica se altera, produciendo úlceras en el estómago principalmente o en el duodeno, órgano que regula este proceso, estómago o duodeno, ¿ok? Síntomas que pueden llegar a haber: dolor epigástrico, dolor en el abdomen. Dentro de sus alteraciones fisiológicas hay disminución de la capa de moco. Esto se va perdiendo porque llega a haber más acidez en el cuerpo. Recuerden que nosotros somos más alcalinos que ácidos, ¿ok? Hay un punto medio en nuestro cuerpo. ¿Y que lo provoca? Principalmente los refrescos, los azúcares, las grasas, que el cuerpo es demasiado y no lo puede llegar a procesar, ¿ok? Por completo. Sigue. Bueno, ya antes de terminar, si tenían alguna duda, si tenían ¿cómo se llama? Alguna pregunta, con mucho gusto lo pueden dejar en la caja de comentarios. Yo sé que este fue un video express, un video relativamente rápido. Me gustaría, o me hubiese gustado principalmente, profundizar los temas. Probablemente nos volvamos a encontrar ya con más tiempo para poder profundizar estos temas, aclarar preguntas que obviamente se generan, porque esto conlleva mucho tiempo de información realmente valiosa para que nosotros como nutriólogos sepamos qué tipo de dieta darle a este tipo de personas que tienen este tipo de enfermedades y trastornos. ¿Ok? De antemano les agradezco su atención, que hayan visto el video, y pues como nuevamente ya no es el primer video que se sube al canal, ya han habido varios, entonces nos vemos a la próxima. Adiós.